buenas, somos el grupo 6, Symphony of the Night, conformado por los integrantes Araceli Molina Trujillo, Gianmarco Campo Ortega y Derek Gloria Castañeda, a cargo de la profesora Roxana Yesenia Pastrana. Hoy vamos a exponer sobre la lección número 35, aplicación de principios químicos. Uno de los más grandes problemas que acarrea la humanidad actualmente son los cambios climáticos provocados por gases de efecto invernadero, como el CO2, el cual se encuentra en grandes cantidades y es producido diariamente. Entonces nos hemos preguntado cómo podríamos disminuir las cantidades de CO2 diarias y al mismo tiempo poder aprovecharlas en recursos renovables, como por ejemplo combustibles fósiles, y estamos pensando en alguna alternativa biológica para solucionar este problema, para no causar más contaminación intentando reducirla. Para lograr esto, primero necesitaremos investigar un poco sobre las propiedades químicas del CO2. Primero analizaremos las estructuras Lewis del CO2 para predecir su reactividad, y para esto utilizaremos a las cargas formales. Una vez analizadas las cargas formales como vemos en el gráfico, observamos que los valores de estas cargas son 0 y que la suma de estas da 0, lo cual es igual a la carga neta del CO2, lo cual hace que esta estructura sea muy estable comparada con las estructuras siguientes que veremos. En la figura 2, la carga negativa debería ir en el átomo de oxígeno, que es el más electronegativo. En la figura 3, las Fc de cada átomo son distintas de 0, lo cual baja la estabilidad de la molécula. En la figura 4, nuevamente, la carga formal negativa debería ir en el oxígeno, aparte de que los átomos tienen un número incorrecto de electrones de valencia. En la figura 5 todo parece ir bien, sin embargo vemos que no cumple los detalles del carbono. Estas anomalías suelen ocurrir con átomos de aluminio o boro. Sin embargo también se pueden encontrar con átomos centrales que están enlazados a otros 3 átomos. Sin embargo, ninguno de estos es un caso para nuestra molécula del CO2. Por lo tanto, esta estructura también sería incorrecta. La geometría molecular del CO2, según la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, tendremos que analizar el átomo central, los átomos enlazados y los pares libres en el átomo central, para luego compararla con las opciones disponibles y ver qué geometría tendría la molécula. Vemos que tiene un solo átomo central, entonces tendría una A. Tiene 2 átomos enlazados, por tanto tendría un X2, y tiene 0 pares de electrones en un átomo central, por tanto le ponemos un X sub 0. Entonces el CO2 tendría la geometría molecular lineal, con un ángulo de separación de 180 entre ambos oxígenos. En cuanto a la hibridación del CO2, tenemos por la teoría de enlace de valencia que los orbitales S se combinan con los orbitales P dando orbitales híbridos. En este caso utilizaremos la fórmula del número de orbitales híbridos, que sería igual al número de orbitales enlazados más el número de pares solitarios. Y analizamos, ¿no?, para el oxígeno y el carbono. Vemos que tiene un átomo enlazado del oxígeno más un par solitario, y el carbono sería un átomo enlazado más un par solitario. Por lo tanto, el oxígeno tendría una hibridación de sp2 y el carbono una hibridación de sp. En cuanto a la polaridad, el CO2 tiene enlaces carbono-oxígeno, los cuales son enlaces polares, ya que tienen una diferencia de electronegatividad mayor a 0,4. Sin embargo, al ser una molécula lineal, sus momentos dipolares se cancelan al estar alineados opuestamente uno contra otro. Por lo tanto, el momento dipolar de la molécula en total sería 0, siendo esta una molécula apolar. Una vez vistas las propiedades básicas del dióxido de carbono, ahora hablaremos de su reactividad. Pero primero tenemos que saber si el dióxido de carbono es estable comparado con sus elementos. Y para poder contestar esto requerimos saber su delta G, que es la variación en la energía de Gibbs. Y el valor de esta variación, ¿cómo se puede interpretar? Bueno, cuando la variación de delta G es menor que 0, se dice que la reacción ocurre de manera espontánea. Cuando la variación es igual a 0, ocurre un equilibrio en la reacción y no ocurre. Y cuando el delta de G es mayor que 0, se dice que la reacción ocurre de manera no espontánea y se requiere de un catalizador o de energía extra para que pueda ocurrir. Por datos experimentales, el delta G de esta reacción
es de menos 394.39 kJ, por lo que esta reacción se da de manera espontánea en esa dirección. Y esto lo podemos traducir en que la molécula es estable. Además, el dióxido de carbono cuenta con enlaces dobles, los cuales tienen una alta energía de disociación, de aproximadamente 805 kJ por mol, lo que es una molécula difícil de disociar. Incluso posee una estructura lineal. Es una molécula no polar y, por lo mencionado anteriormente, de la variación de la energía de Gibbs, es estable. Así que el convertir el CO2 en un biocombustible es un proceso no tan sencillo de lograr. No obstante, en la naturaleza se encuentran ciertos microbios que realizan el proceso de acetogénesis, el cual produce acetato y energía con ayuda de la fijación de carbono, el cual consiste en la conversión de carbono en compuestos orgánicos. Según la reacción que tenemos, vemos de que el dióxido de carbono azul se reduce de más 4 a menos 2 y el rojo se reduce de más 4 a más 2. Y notamos de que en el carbono azul ocurre un proceso de 6 electrones, cosa que es impresionante porque en la mayoría de procesos naturales ocurren reducciones de 1 o 2 electrones, por lo que una reducción de 6 electrones llama la atención. Y también nos preguntamos qué proceso ocurre para que se reduzcan estos 6 electrones. Y lo que ocurre no requiere de una sola enzima, requiere de 5 enzimas diferentes para la reducción de 6 electrones. Pero ¿cómo estas enzimas se pasan entre ellas el carbono? Esto se logra con ayuda del ácido fólico, también conocido como la vitamina B12. En la imagen podemos ver su estructura y una parte de ella está denotada como R, que va a actuar como un brazo. ¿De qué forma? Las enzimas se van a agarrar de R como si fuera un brazo y van a enlazar su unidad de carbono. Una enzima lo reduce y luego lo libera unido al ácido fólico. La siguiente enzima va a volver a agarrarse de R y va a reducir nuevamente la unidad de carbono. Y así las veces necesarias hasta que se haya hecho un proceso de 6 electrones. Finalizadas las enzimas, cuando estén listas, al terminar se tiene que quitar el metilo del ácido fólico. Pero, ¿cómo es que vamos a eliminar este grupo metilo? Como podemos ver, el ácido fólico se presenta de dos formas, la forma desprotonada y la forma protonada. En el caso de la forma desprotonada del ácido fólico, es mucho más difícil poder eliminar el grupo metilo, mientras que la forma protonada, con el protón H presente, es mucho más fácil eliminar el grupo metilo. Sabiendo esto, la eliminación del grupo metilo del folato requiere que el folato esté protonado. La medida de acidez del folato, que es 4.8, ¿qué cantidad de ácido fólico será desprotonado en comparación con el protonado a pH fisiológico? Si vamos a ver exactamente cuánto más es, usaremos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Es una expresión para calcular el pH de una disolución reguladora a partir de la medida de acidez o la medida de basicidad y de las concentraciones de equilibrio del ácido o base. En este caso, nosotros usaremos la primera ecuación. En el pH es igual a la medida de acidez más el logaritmo de la concentración de la sal entre la concentración del ácido. Sabiendo que el pH es 7.4 y la medida de acidez es 4.8, reemplazando encontraremos la relación entre la concentración del ácido, siendo así 1 entre 400, obteniendo mucho más desprotonado. Pero este desprotonado no es reactivo, en consecuencia, no se podrá eliminar ese grupo metilo muy fácilmente, dado que la mayor parte estará desprotonada y no será reactiva. Cuando el pH es igual a la medida de acidez, tiene el mismo número de moles protonados y desprotonados. Es decir, si el pH se encuentra por debajo de la medida de acidez, se estará más protonado. Pero si el pH está por encima de la medida de acidez, se encontrará más desprotonado. Siendo así, la solución sería un metal de transición con una enzima. Por lo tanto, para la emisión del grupo metilo, nosotros usaremos un metal de transición que sería la vitamina B12 unido a una enzima. ¿Cómo así? Bueno, la vitamina B12 es un ejemplo de un quelato metálico que tiene cobalto y el cobalto en el estado de oxidación +1 es muy reactivo, que era lo que nosotros queríamos, ya que como aquí explicamos, se obtiene mucho más protonado y no es reactiva, y nosotros queremos que sea reactiva. Es por ello que usaremos al cobalto en estado de oxidación +1, que va a ser capaz de poder eliminar ese grupo de metilo del ácido fólico y transferirlo a sí mismo,
formando así una especie de metil cobalto 3. Y aquí está el pequeño grupo metilo en la parte superior. Ahora, en los metales de transición y catálisis, la transferencia del metilo al folato tiene una gran barrera E. Para catalizar esta reacción, se utiliza el estado de oxidación de alta reactividad +1, como lo había mencionado anteriormente, del cobalto, de una vitamina unida a una enzima, que en este caso sería el B12. El B12 unida a una enzima va a poder eliminar el grupo metilo del folato, formando así el metil B12. Pero, ¿cómo es que se logra dicho proceso? Sería mediante el equilibrio químico. Entonces, aquí como podemos ver, tenemos nuestra enzima B12, que está unida, encontrándose en el estado cerrado. El B12 es muy reactivo, por lo cual debe protegerse. Cuando se une la enzima al ácido fólico, se abrirá un poco, pero cuando se une al ácido fólico totalmente, se va a abrir, encontrándose así en el estado abierto para poder aceptar el metil y poder realizar la reacción de transferencia del metilo, como podemos ver. Luego de haber transferido el metilo, se volverá a cerrar. Luego de cerrar, se va a proteger el grupo metilo. Y luego debe transferirse ese grupo metilo a la enzima que produce acetil-CoA, para luego otra vez encontrarse en el estado cerrado. Entonces, teniendo todos estos equilibrios que son cambiados por la unión de varias cosas, la unión de las otras enzimas o la unión de sustratos, es como que nosotros logramos convertir el CO2 a un combustible que nosotros utilizamos, es decir, al biocombustible. Mediante todos los procesos mencionados anteriormente, es como llegamos a dicha solución. De una manera muy compleja y muy extensa, es que introducimos nuestras aplicaciones químicas en este problema. Muchas gracias.